¿Qué tal a todos? Buenos días. Mi nombre es Jesús Manuel Quinto. Seré su profesor de geografía durante este semestre. Bueno, antes que nada, este semestre lo iniciaremos de forma a distancia, es decir, por este pequeño video virtual, para empezar a abordar algunos contenidos generales respecto a la asignatura de geografía. Posteriormente, ya la siguiente semana estaremos trabajando de forma presencial algunos acontecimientos específicos del ámbito geográfico y la vinculación que haremos durante el semestre con los distintos contenidos a desarrollar. Bueno, antes que nada, un gusto poder trabajar con ustedes durante este semestre. La materia de geografía estaremos llevándola a cabo durante algunos aspectos específicos de contenidos, dígase geografía económica, geografía política, geografía social, geografía en el ámbito histórico, en lo educativo, en el ámbito religioso. Es decir, el ámbito de geografía estará presente durante varios aspectos, durante los distintos contenidos a desarrollar en este mismo semestre, ¿no? De una u otra forma, ustedes ya tienen ciertos conocimientos del ámbito geográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que geografía ya lo han trabajado en otros momentos de su formación académica. Y aún así, la geografía está presente día con día en su trabajo y en las demás áreas de trabajo, específicamente con las demás asignaturas de su historial académico. Bueno, geografía se centrará específicamente en algunos ámbitos, algunos áreas a desarrollar y bueno, iniciaremos entonces con este aspecto, ¿no? Partiendo desde lo más básico. Ustedes quizá la última vez que en muchos casos llevaron la asignatura de geografía se centró específicamente en lo que es primero de secundaria. Trataremos de recuperar algunos contenidos, algunos conocimientos básicos, tanto de primaria como de secundaria, para poder vincularlos con el área de preparatoria en este momento. Y máxime que ya están cerca de su salida de este nivel medio superior. De otra forma, la geografía la tenemos presente en varios aspectos de nuestra vida cotidiana y la vincularemos con el ámbito contextual, con el ámbito académico y darle un sentido específico a esta asignatura. Porque únicamente no va a ser geografía el ubicar lugares, es decir, ríos, montañas, lagos, lagunas, capitales, banderas, será parte del manejo geográfico durante el semestre, pero de otra forma será ubicar geografía y el por qué o el para qué me sirve saber geografía en mi cotidianidad. Una parte importante de esto es para la ubicación espacio-temporal directamente, ¿no? Es decir, el saber geografía nos va a permitir abarcar un ámbito de cultura general muy amplio, muy variado, muy rico, que permite al sujeto histórico, que en este caso son ustedes, al sujeto geográfico, tener realidad de dónde está situado su lugar para con su comunidad, para su contexto y sobre todo para con su espacio directamente, ¿no? Es decir, cuál es la labor social específicamente cada uno de ustedes en el ámbito geográfico, en el ámbito político, en el ámbito cultural y por qué están, para qué están, cómo repercute todo esto dentro del área académica y dentro de su vida cotidiana. Una característica fundamental de la geografía y de cualquier ciencia social es esto mismo, que le encontremos sentido a lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo, a lo que estamos conociendo específicamente. Y no ya es la educación como en algunas épocas viejas, que únicamente el conocimiento o lo que vieras en la escuela serviría para pasar un examen, para obtener una calificación. Eso es una de sus tantas características, pero de las más irrelevantes, ¿no? El conocimiento histórico y geográfico se centrará principalmente en dotarte de habilidades, actitudes, conocimientos que te sean útiles, que te sirvan para la vida diaria y no nada más se quede únicamente en el memorismo puro. Que si bien es cierto, el tener información en la cabeza es útil, pero es sobre todo más útil saber utilizar todo lo que sabes. Porque de otra forma, no nos va a servir nada que cada uno de ustedes sepa las cordilleras, los ríos, lagos, capitales, modelos económicos, grupos económicos, la fluctuación del dólar, la fluctuación del peso, el contraste económico de otra forma, las migraciones, es decir, todos los conocimientos, aspectos geográficos. No sirve de nada saber las definiciones o el término si no la puedes utilizar para algo en tu vida diaria. Y esto es aplicable para cualquier asignatura que estemos viendo, que estemos trabajando. Dígase
Ciencias menores como matemáticas, física, química, biología o las ciencias madre, las ciencias importantes de las cuales se derivan todas las demás, como historia, geografía, filosofía, lógica. Es decir, con estas ciencias madre, las ciencias más importantes que es historia, que es la ciencia madre de todas las demás, empezaremos a ver la utilidad de todas las demás hijas de la historia. Dígase matemáticas, dígase biología, dígase física, dígase química. Pero si bien es cierto que si tienes un conocimiento histórico, podrás tener un conocimiento geográfico también para darle una razón de ser a todo esto. Es decir, si tú manejas las ciencias sociales, que son las ciencias madres, no tendrás ninguna dificultad para manejar las ciencias auxiliares o las ciencias menores, como química, física, matemáticas, biología, ¿no? Y bueno, partiendo entonces desde lo más básico, una característica importante de las ciencias sociales es que el sujeto se considere como un sujeto histórico, un sujeto que tiene un nivel de cultura general, que en el caso de ustedes a nivel preparatoria, que ya están a las puertas de escoger una carrera universitaria, toda esta información de cultura general, histórico-geográfica, les sirva para poder analizar, desarrollar, vincular, relacionar estos conocimientos para con otras materias directamente y como tal para darle una solución a los problemas que se nos presenten. Y sobre todo, demostrar un nivel de cultura general que nos permita tener discurso, tener plática, saber qué está pasando en el mundo, saber las implicaciones sociales, políticas, económicas, religiosas, culturales que esto nos permite. Es decir, independientemente de la carrera que cada uno de ustedes vaya a estudiar, derecho, ingeniería, medicina, antropología, la carrera que ésta sea, se debe de tener un nivel de cultura general amplio, variado, que permita tener un discurso. Es decir, no nada más te vas a quedar en tu pequeño mundito de números para ingeniería, de aspectos legales para derecho, de anatomía, de fisiología para medicina. Esto es por default, es decir, debes de conocer tu área que vas a estudiar, porque de otra forma tú escogiste ser especialista en tal o cual área o campo de estudio, cualquiera de las que acabo de mencionar. Pero además de esto, debes de tener un conocimiento cultural que te permita vincular una asignatura para con otras. No puedes quedarte nada más con un discurso limitado de una sola área, dígase numéricas, dígase biológicas, sociales, es decir, tienes que tener la habilidad intelectual y verbal para poder vincular cada una de estas áreas de estudio, para poder tener un conocimiento más integrador, más holístico, más formal, más rico, que te permita demostrar el nivel académico, el nivel cultural y el nivel social de persona que tienes directamente, ¿no? No se limiten exclusivamente a una sola área de especialización. Esto, como mencioné hace algunos minutos, es el área que tú escogiste, ¿no? De tu área de estudio, en el área donde te sientes fuerte, te sientes cómodo para poder trabajar, hablar, estudiar o implementar esto. Pero además de esto, debes de tener la habilidad intelectual de poder hacer estas vinculaciones de las distintas áreas, ¿no? Es decir, lo que esté pasando en este momento en el ámbito educativo, con los conflictos de los libros de texto, es un decir, con la implicación que geográficamente conlleva el Tren Maya, tanto en el ámbito biológico, qué impacto tiene esto, qué actividades económicas está generando esto, por qué zonas históricas pasó esto directamente, ¿no? ¿Por qué es tan importante la zona maya histórica y culturalmente para llevar a cabo esto? Pero esto te lo va a permitir siempre y cuando seas una persona que se vincula, que argumenta, que reflexiona, que lee, que estudia y que no nada más se queda en un pequeño mundito, en un pequeño cuadrito de conocimiento, ¿no? Una de estas materias que te va a permitir abrir tu abanico de posibilidades es la geografía directamente, ¿no? Que si bien es cierto que muchas veces ya ahorita, con este tipo de recursos tecnológicos que tenemos, dígase computadora, dígase celulares que tenemos a la mano, ¿no? Todo el tiempo, nos es muy fácil poder conocer aparentemente muchos lugares. Aquí el punto de esto, ¿cómo dimensionamos la geografía? ¿O qué es para ustedes la geografía directamente, ¿no? Porque para muchos quizá la geografía únicamente es, mi país se llama México, estamos en América, y algunos datos menores, ¿no? Mi municipio y cosas de esta índole. Pero nos cuesta demasiado a muchos poder vincular el impacto económico, cultural que tienen las migraciones, que tiene mi ubicación geográfica de mi municipio específicamente, cuál es la relevancia del municipio en el que estoy,
el clima actualmente que estamos viviendo, qué impacto tiene esto, las actividades económicas de mi municipio, de mi país, de mi ciudad, por qué específicamente pasa tal o cual fenómeno climático, atmosférico, corrientes y demás situaciones específicas, ¿no? Entonces, perdón, el conocer geografía te va a permitir abrir un abanico de posibilidades muchísimo más amplio de conocimientos. Volvemos a lo mismo hace algunos instantes, ¿no? No quedarme en mi pequeño mundito de qué es geografía según yo. Volvemos a lo mismo. A algunos de ustedes les tocó llevar en la primaria este pequeño gran libro que eran los Atlas, ¿no? Un libro que jamás cabía en tu mochila y que por ende jamás cargabas a la escuela, ¿no? O que casi nunca utilizabas, ¿no? Es decir, ¿qué conocemos o para qué es un Atlas o para qué es el nuevo libro que maneja la educación básica de cartografía? Es decir, desde unos términos, sabemos qué es un atlas, sabemos qué es la cartografía, sabemos la definición de geografía, la utilidad de la misma geografía, y de otra forma que ustedes ya hayan llegado a este semestre preparatoria, ¿cuál es la implicación que esto genera directamente, ¿no? Es decir, geográficamente son sujetos históricos que tienen una vinculación de ustedes para con el mundo. Y entonces, ¿cuál es la situación que tienen ustedes respecto a esto? ¿Cuál es la implicación social que esto va a conllevar directamente, ¿no? Es decir, infeliz o felizmente, como querramos verlo, las materias de ciencias sociales implican un conocimiento de cultura general muy amplio, es decir, manejar lo que es historia, geografía, filosofía, lógica, ética, te van a permitir un expertise, un nivel de conocimientos muy amplios, es decir, quien maneja estas áreas, como mencioné hace rato, puede tener conocimiento de todas las demás áreas, porque al fin y al cabo, las demás son ciencias menores o ciencias auxiliares o ciencias hijas de la historia directamente, ¿no? Entonces, si uno tiene el conocimiento histórico geográfico, puede tener conocimientos por default de química, de física, de matemáticas, porque son ciencias que se derivan o nacen de estas mismas, ¿no? Directamente. Entonces, entrándonos en el ámbito geográfico, partir de la idea, ¿no? En esta primera videoclase, estamos trabajando unos contenidos específicos durante el semestre de carácter virtual, herramientas, porque al fin y al cabo, al hablar de geografía, también hay que utilizar ya los nuevos medios tecnológicos que nos permite la actualidad, pero también saber utilizar los instrumentos más básicos, es decir, saber utilizar desde lo más básico un mapa geográfico, desde estos mapas clásicos de papelería, tan tildados, tan denostados y demás, pero aquí el punto de esto, ¿cuánto de estos herramientas, cuántos de estos instrumentos y objetos ustedes saben utilizar realmente un globo terráqueo, un mapa, una proyección cartográfica de la variedad que existen de estas? Y no todo que lo vamos a sacar del teléfono o del internet y demás. Partir de esta tecnología sí, pero tener un conocimiento amplio de la misma geografía, de en dónde estoy situado. Desde lo más básico, saber utilizar y ubicar los puntos cardinales, cuál es la función de esto, y retomar también los conocimientos geográficos básicos que ya no se manejan tanto en la educación, desde los sistemas planetarios, desde ese tipo de conceptos que pareciera que ya, como no se maneja en la escuela, todo el mundo conoce, ¿no? O debería conocer, ¿no? Desde las trayectorias de los planetas, desde qué es una elipse, desde qué es un planeta, un planetoide, una estrella, años luz, es conceptos que aparentemente ya todo el mundo sabe por el nivel académico de ustedes, pero que en la práctica, en la praxis diaria, no lo estamos utilizando, ¿no? Completamente. Y entonces, vinculando esto, empecemos directamente a hablar un poco respecto a lo que es geografía específicamente, ¿no? Es decir, partiendo desde lo más básico, desde los conceptos más puntuales, más sensatos directamente, ¿no? Es decir, entonces, si hablamos del ámbito geográfico, podemos hablar de algunas situaciones muy puntuales, muy específicas, que de otra forma van a ser algunos aspectos ahorita que quizá ya ustedes ya conocen de toda la vida, pero no está por demás empezar a mencionarlos, ¿no? Directamente. Desde lo más burdo, desde lo más puntual, ¿no? ¿Qué es la geografía, no? Es decir, primero, como tal, la geografía es una ciencia, es decir, y bajo este parámetro que es una ciencia, tiene una metodología, es decir, quizá ustedes ya llevaron metodología de investigación en su formación de prepa, y si es una metodología, acto seguido, tiene un método, y que indica que es un método, tiene pasos a seguir concatenados, es decir, pasos ordenados, lógicos.
un paso, otro y otro para llegar a un resultado, a un conocimiento específico, ¿no? Y la geografía como tal, entonces, es una ciencia. Ahora entonces, ¿qué estudia esta ciencia? Que tiene un método, que tiene una forma de llegar al conocimiento y demás, ¿no? Dice, ciencia que estudia y describe. Cuando hablamos en el español, ustedes ya llevaron español o en el caso de preparatoria, taller de lectura y redacción en su momento, ¿no? Hay que entender también los verbos que nos dicen para qué sirve esto, ¿no? Y cuál es la pretensión que queremos obtener respecto a esta parte específica, ¿no? Entonces, si hablamos de ciencia que estudia y describe, cuando hablamos de una descripción, quiere decir que principalmente utilizamos los populares llamados adjetivos calificativos, es decir, en términos muy básicos, chaparro, alto, gordo, grueso, delgado, verde, rojo. Es decir, cuando hablamos de descripciones, utilizamos adjetivos, utilizamos las palabras que califican o que nos dicen cómo es tal o cual cosa, ¿no? ¿Y qué cosas vamos a estudiar? Ah, como dice aquí, los fenómenos o hechos geográficos. La geografía importante, algo a hacer mención, que no nada más se va a centrar en lo que pensamos que la geografía estudia, ¿no? Ríos, montañas, animalitos, planetas, es parte. Pero aparte de esto, también estudia al ser humano, es decir, a nosotros o a ustedes específicamente, ¿no? En la superficie de la Tierra, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en las situaciones de la Tierra, ¿no? Para que estas preguntas clásicas de existencialismo, puro cuando hablamos de filosofía, que ya lo veremos en clase más a profundidad, quién soy, dónde vengo, por qué estoy aquí, es decir, es preguntas existenciales, ¿no? Es decir, en este caso, la geografía, no vamos a entrar tanto en el existencialismo, en esas preguntas complicadas o complejas, ¿no? Pero sí la labor del ser humano dentro de la superficie terrestre, ¿no? Y bueno, también ya en clase estaremos viendo expresiones grecolatinas directamente, y entonces, geos y grafo, ¿no? ¿Qué significa? Porque para entender el lenguaje es muy importante entender el origen de las palabras específicamente. Si entendemos el origen de las palabras, entenderemos muchas situaciones muy puntuales del estudio, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando hablemos de etimologías en la clase, cuando hablemos de los griegos, cuando estaba, por así decirlo, la invención o la creación de una palabra, la parte de los griegos, para darle creación a esta palabra del sentido, tienes que dar un sentido más profundo directamente, ¿no? Es decir, algo que la palabra absorbiera o adquiriera un sentido que te dijera, ah, es esto específicamente, no hay forma de cómo irnos a los lados, y es esto, y tiene un sentido profundo, simbólico, filosófico, y en algunos casos hasta espiritual relativamente, depende del concepto que hablemos, ¿no? Hablar de etimologías, origen de las palabras, ¿no? ¿Qué significa la palabra tal cual? Geos, tierra y grafos, descripción. Entonces, la ciencia de la geografía va a ser la descripción de la tierra específicamente. Y abajo tenemos una pequeña proyección cartográfica de la Tierra específicamente, ¿no? Que en el caso de ustedes todo el semestre estaremos trabajando de una u otra forma con los popularmente llamados mapas, estas proyecciones cartográficas distintas, ¿no? De mariposa, de Morway, de Mercator, cónica, azimutal, es decir, los distintos tipos de mapas que vamos a poder trabajar. ¿Por qué? Porque cada tipo de mapa nos servirá para algo muy específico, entonces, ¿no? Y por eso ustedes tienen que tener un conocimiento geográfico amplio, variado y rico, ¿no? Porque cuando estamos hablando específicamente, no sé, es decir, de usos horarios, si estoy haciendo un ejercicio muy puntual, muy básico, si en México son las 8 de la mañana, ¿qué hora es en la India? ¿Qué hora es en Nicaragua? ¿Qué hora es en Madagascar? ¿Qué hora es en Filipinas? En automático, ustedes tendrán que tener la idea de dónde geográficamente estábamos hablando de la India, dónde está Pakistán, dónde está Sri Lanka, a esos lugares, ¿no? Que de otra forma quizá no aparecen tanto en las noticias, pero al hablar de una persona con un cierto nivel académico, tiene que tener un cierto conocimiento general de los lugares del mundo específicamente, a grandes rasgos. Si no la ubicación específicamente puntual, dónde está Sudáfrica, dónde está Mali, dónde está Nigeria, Bielorrusia, pero sí darnos una idea de en qué región más o menos está ubicado esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, en este ámbito globalizatorio de la educación, esta globalización, tienen que tener una idea de que hay más mundo fuera de Cuernavaca, fuera de Morelos, fuera de México, y que dimensionemos la geografía, ¿no? ¿Por qué?
Porque suele darse que cuando hablamos de geografía en la secundaria, cuando a alguno de los alumnos se le plantea algo que está fuera de su realidad diaria, es decir, ustedes que están aquí en Morelos en este momento estudiando la preparatoria, si yo planteo, bueno, hablar de entonces de Guanajuato, y si ninguno de ustedes jamás irá a Guanajuato, les es un universo ajeno completamente. Y si hablo, bueno, en Guanajuato tal situación. Y pasando la clase más, hablo sobre Brasil, sobre las Guyanas, sobre San Marino, obviamente tampoco ha sido para allá, no en nuestros lugares tan exóticos. Entonces el alumno empieza a dimensionar de la misma forma tanto Guanajuato como Malta, como Italia, como Francia. Le es igual de irrelevante. Está tan lejos uno como el otro, ¿no? Porque está fuera de tu contexto. Y aquí la geografía nos va a permitir esto, ¿no? Dimensionar distancias, dimensionar características geográficas, políticas, culturales, características, trajes típicos, lenguaje. Al fin y al cabo, ustedes en la escuela llevan un abanico más amplio en el ámbito de los idiomas, ¿no? En este sentido, lo que en teoría permite que en el supuesto caso manejen un lenguaje más rico, más variado, es decir, lo que popularmente se conoce en otras situaciones como ser gente de mundo, ¿no? Gente que tiene otro conocimiento, otra expertise, otra idea, otra forma de adquirir y valorar el conocimiento, ¿no? Directamente, ¿no? No andaremos tanto en esto. Este primer video, que es muy breve, solamente centramos algunos aspectos genéricos para ya abordarlo directamente en clase. Aquí lo importante es lo que más me interesa para esta primera semana de sesión, que ustedes ubiquen hacia dónde vamos a estar trabajando el semestre, ¿no? Sobre qué vamos a trabajar, sobre el nivel de cultura que se pretende tener en el ámbito de ustedes, ¿no? Entonces, bajo este parámetro, objetos de historia, o sea, ¿a quién o qué va a estudiar la geografía específicamente, ¿no? Hechos geográficos directamente, fenómenos geográficos directamente. Estos hechos geográficos, ¿no? Algo que literalmente es muy difícil que cambie. Y como tal, cuando hablamos de un hecho geográfico, quiere decir que sufre cambios muy lentos, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí vienen los distribución físicos, sociales, biológicos, ¿no? Los hechos físicos, ¿no? Es decir, para que se den una idea de un hecho geográfico, es algo que para que cambie pueden pasar cientos o miles de años. De ahí va a seguir, ¿no? Ejemplo de esto. Desde que ustedes nacieron, las montañas que conocen enfrente, el Popocatépetl, los volcanes, las cordilleras en el mundo, Andes, Apalaches, los Himalaya, allá han estado. Desde que son sus papás, también ahí han estado. Ustedes van a tener sus hijos, vamos a morir y demás, y eso ahí va a seguir. Entonces, esto es un hecho geográfico, que son cambios brutalmente lentos. Para que cambien esto pasan cientos, miles o incluso hasta millones de años, ¿no? Como mencioné, hay ejemplos, ríos, montañas, mesetas, costas, de forma natural. Ya el ser humano puede modificarlos, obviamente, desaparecer un pequeño cerro, una pequeña mina, eso sí, ¿no? Pero aquí entonces estaremos hablando directamente de esto, ¿no? Y como habla el hecho físico, el hecho social y el hecho biológico, ¿no? Cosas que, como el hecho biológico, desde hace muchísimo tiempo, los gatos o los perros siguen viéndose como gatos y perros, ¿no? Es decir, físicamente, fisiológicamente, si yo veo un gato ahorita en el 2023 y lo comparo con un gato de la Independencia de México, no hay gran cambio realmente, ¿no? Tendría que cambiar mucho en los años, o sea, realmente en un proceso evolutivo muy profundo, muy intenso, para que se diera un cambio específico, ¿no? Es decir, por eso, volvemos a lo mismo, los hechos geográficos van a ser en cualquier ámbito, tanto en lo social como en lo físico y en lo biológico, situaciones que van a tardar muchísimo tiempo en que muten, en que cambien, en que haya una diferenciación, ¿no? Y bueno, entonces, bajo esta parte, los fenómenos geográficos es lo contrario, algo muy brusco, algo muy rápido, ¿no? Y bueno, es lo mismo. El fenómeno físico, a diferencia del hecho físico, temblores, erupciones, bueno, erupciones volcánicas, inundaciones, deslaves, cosas que la misma montaña modifica su cambio rápidamente, ¿no? Es decir, o al mismo relieve, con un temblor, ok, ya puede haber alguna variación, alguna diferenciación, una inundación, perdón, vemos esto, ¿no? Es decir, el fenómeno en mi vida me va a tocar vivir muchísimos fenómenos directamente, ¿no? Ejemplo de ello, ahorita si ustedes están viendo las noticias, hoy está un poquito actualizado, y hoy empezó hace un poquito rato, época de huracanes, ciclones, tormentas tropicales, y al año tenemos muchos de estos, ¿no?
Ya explicaremos cómo se llaman, por qué se les nombra así de esta forma, pero desde que ustedes nacieron, cada año tenemos varias situaciones de este tipo. Quizá temblores no tantos, pero las demás inundaciones sí, deslaves también, maremotos más paulatinamente, ¿no? Es decir, entonces, aquí el gran cambio, ¿no? Directamente, fenómenos gráficos son más rápidos. El último punto que dice aquí, fenómeno gráfico, una epidemia, ¿no? Una pandemia, lo que acabamos de pasar relativamente con el COVID. Aunque ya sabes, tardó mucho tiempo. Hablando históricamente, en un comparativo, por forma de así de, pues, pues, ¿no? O sea, si comparamos una epidemia de 2, 3, 4, 5 años, es un suspiro a comparación de la creación de una montaña, de un volcán, algo similar, ¿no? Entonces, ahí sí, podemos decir que fue un geográfico, aunque tarde 1 o 2 años relativamente, es muy breve, o meses, a comparación de un hecho geográfico, ¿no? Y bueno, entonces, esto es solamente una parte o un punto de partida respecto a esta parte, ¿no? Directamente. Ya les haré llegar específicamente las actividades derivadas de este mi pequeño video, que nada más es un video introductorio para que la próxima semana, ya cuando trabajemos presencialmente, ahora sí, ya entremos en la materia de geografía. Por lo pronto es un esbozo general para que empieces a darse una idea del trabajo, para que empecemos a ubicar algunos conceptos clave: geografía, cartografía, mapas, atlas, hecho geográfico, ¿no? Fenómeno geográfico, situaciones de esta índole, ¿no? En general. Bueno, como tal, me despido, termino este video y agradeciéndoles su atención, y ya seguiremos trabajando. Cualquier duda, estamos en contacto y estaremos al corriente dentro de la temática geográfica. Como tal, un placer trabajar con ustedes durante este semestre y nos vemos durante la siguiente semana. Que tengan una excelente tarde.